desechos y costos de reelaboración, pérdida de ventas, disminución de calidad y seguridad, así como elevados gastos de mantenimiento. Entonces, eso está incluido en el concepto de rendimientos disminuidos, de rendimiento disminuido. ¿Y qué es requisitos alterados? Los requisitos alterados es el equipo o sistema existente no puede cumplir con los nuevos requisitos de exactitud y velocidad u otras especificaciones. A menudo las opciones son reemplazar por completo el equipo o reforzarlo mediante un ajuste o intensificación. Cuando dice reforzarlo es arreglarlo, mejorarlo, componerlo, porque lo que se necesita con el retador es que tiene que reducir los costos, mejorar el rendimiento y aumentar la rentabilidad. De eso se trata en las empresas. Porque una empresa, el objetivo de la empresa es obtener lucro, ganancia, beneficio. Pero para eso tienen que revisar los requisitos alterados. ¿Qué es la obsolescencia? Como consecuencia de la competencia internacional y el rápido avance tecnológico, los sistemas y activos actuales instalados funcionan aceptablemente, aunque con menor productividad que el equipo que se fabricará en breve. La disminución del tiempo que tardan los productos en llegar al mercado con frecuencia es la razón de los análisis de reemplazo anticipado, es decir, estudios realizados antes de que se alcance la vida útil económica calculada. Es la obsolescencia. Entonces, cada vez aparecen productos que se crean que mejoran la calidad de la producción. Entonces, aquí tenemos nosotros que revisar estos requisitos. Defensor retador. ¿Qué es el defensor retador? El defensor se denomina para dos alternativas mutuamente excluyentes. El defensor bien, pues, dice aquí, son las denominaciones de dos alternativas mutuamente excluyentes. ¿Qué es mutuamente excluyente? Eventos disjuntos son aquellos que si incurre uno, es imposible que incurra el otro. O el retador reemplaza al defensor o el defensor sigue actuando por su mejoría. Entonces, el defensor es el activo instalado y el retador es el posible reemplazo. ¿Bien? Un análisis de reemplazo compara estas dos alternativas. El retador será mejor cuando se haya elegido la mejor opción de reemplazo para el defensor. Entonces, en la misma terminología empleada anteriormente, la tasa de rendimiento incremental y el análisis beneficio-costo de dos alternativas nuevas. ¿Qué son los valores anuales? Los valores anuales se utilizan como principal medida económica de comparación entre el defensor y el retador. El término CUE, ¿no? C-A-U-E, que es el costo anual uniforme, equivalente. Se puede utilizar en vez del valor actual, debido a que la evaluación frecuentemente solo incluye los costos. Se suponen iguales los ingresos generados por el defensor y el retador, ¿no? Tanto el de la máquina nueva como el del posible reemplazo.
puesto que los cálculos de equivalencia para el costo anual de uniforme equivalente son exactamente los mismos para el valor actual. Aplicaremos el término de valor actual. Por lo tanto, todos los valores serán negativos cuando solo se incluyen los costos. Por supuesto, el valor de salvamento es una excepción que constituye un ingreso efectivo y lleva un signo positivo. Un signo positivo. Todo lo que es costo es negativo. Todo lo que es valor de salvamento es positivo, porque es una recuperación. Vida útil económica. La vida útil económica para una alternativa es el número de años en lo que se presenta el valor actual del costo más bajo. Los cálculos de equivalencia para determinar la vida útil económica establecen el valor N de la vida para el mejor retador y también establecen el costo para el menor, para el defensor, en un estudio de reemplazo. Bien, tenemos también el costo inicial del defensor. El BC es el valor comercial, el valor comercial actual, ¿no? Es el cálculo correcto de P, aplicado al defensor en un análisis de reemplazo. El valor justo del mercado puede obtener las valuaciones profesionales de revendedores o liquidadores que conozcan el valor de los activos usados. El costo inicial del defensor. Antes de pasar a leer el siguiente tema, nos quedamos con el costo inicial del defensor, que es el monto de inversión inicial, P, ¿no? Monto de inversión inicial, P, ¿no? Empleado por el defensor, o sea, por el activo existente, el valor comercial BC, el valor comercial es el cálculo correcto de P, que es el monto de la inversión inicial aplicado al defensor, el defensor que es el activo instalado, ¿no? En un análisis de reemplazo. Entonces, todas estas ideas se tienen que plasmar en esta parte del capítulo. Pero cuando dice el valor justo del mercado puede obtener de evaluaciones de evaluadores profesionales, revendedores o liquidadores que conozcan el valor de los activos usados. Lo que te quiere decir aquí es asimetría de información. ¿Qué es asimetría de información? La persona que te vende, el revendedor, el vendedor, el liquidador, conoce exactamente lo que te tiene que vender y sabe que por norma ellos tienen que deshacerse de primero lo peor y al final de lo mejor. Te ofrecen, si tú no sabes hacer ese tipo de negociación, los liquidadores tienen mucha simetría de información. O sea, conocen más que el comprador. Eso es lo que te quiero decir. Y eso tiene que tenerlos en claro, en claro. Bien, costo inicial del retador. Es la cantidad de capital que debería recuperarse, amortizarse al reemplazar al defensor con un retador. Dicha cantidad es casi siempre igual a el monto de inversión inicial. El costo inicial del retador, o sea, del posible reemplazo, ocasionalmente un valor de intercambio elevado de manera no real pudiera ofrecerse por el defensor, o sea, el activo instalado, al compararlo con su valor de mercado justo. En tal caso se reduce el flujo efectivo neto. ¿Qué es el flujo efectivo neto? Es el dinero que tiene la empresa en caja, requerido por el posible reemplazo, el retador. Y ello deberá considerarse en el análisis. La cantidad correcta que el retador debe recuperar y utilizar en el análisis económico
es su costo inicial menos la diferencia entre el valor de intercambio y el valor comercial. Valor de intercambio y valor comercial. Entonces, aquí tenemos y valor comercial, ¿no? Del defensor, BC. En forma de ecuación sería P, que es monto de inversión, menos valor de intercambio, menos valor comercial, lo cual representa el costo real para la compañía debido a que incluye tanto el costo de oportunidad, por ejemplo, el valor comercial del defensor, como el desembolso en efectivo. Costo inicial. El costo de oportunidad es el uso de la mejor alternativa. Es el uso de la mejor alternativa. Bien. Los costos no recuperables o hundidos. Ya. ¿Qué es un costo no recuperable o hundido? Son pérdidas de capital que no pueden recobrarse en un estudio de reemplazo. Son costos no recuperables o hundidos. Se manejan correctamente en la declaración de ingresos de la corporación y son deducibles de impuestos. Entonces yo les pregunto, dame un ejemplo de un costo hundido. A ver, dame un ejemplo de un costo hundido. A ver un ejemplo de costo hundido. Profesor, puede ser que cuando compremos un auto y ese auto esté sin seguro y cuando lo queramos vender porque ya no queremos. Eso puede ser un ejemplo de costo hundido. O sea, tú compras un auto, no le pones seguro y después lo quieres vender. Sí. Ya. Pero ahí falta un evento para que sea un costo hundido. Porque ¿qué dice el costo hundido? Y El costo hundido es irrecuperable. bueno, y quizás ese auto no se pueda vender porque ya que no tiene seguro, capaz se ha chocado y tiene una fisura por ahí. Mira, compras tu carro, como en la vida, ¿no? Cristian es un amigo que vende seguro. Se compró un carro GM, inglés, de marca inglesa GM. Al mes y medio lo choca y no tiene seguro. O lo chocaron y no tiene seguro. Y verdad lo mandó a arreglar y se lo dejaron igualito, pero le costó un ojo de la cara. Un ojo de la cara. Hasta ahí es un costo hundido porque ya nadie se lo quiere comprar porque eh, cuando tú compras un carro, pues vas y vas a ver cuántas papeletas tiene, cuántos choques tiene, y ahí salta. Por más que lo haga retocado, puesto igualito. Y cuando chocas en la parte del motor, la gente que sabe no compra, porque a futuro eso va a ser pésimo, malo, equivocado. Podría ser un costo hundido si le damos esa forma, pero un costo hundido es irrecuperable. Algo, ¿qué pasaría si Cristian tiene su carro, viene un camión, no tiene seguro y lo chanca, lo desaparece? Ya, pues ese es un costo hundido, porque el que lo ha chocado tampoco tiene seguro y tampoco quiere pagarle. Ese sería un costo hundido. Pero realmente cuando hay proyectos de inversión y el gerente se equivoca en una de las tareas y no puede recuperar lo que ha gastado, ese es un costo hundido. Y por ese costo hundido votan a los gerentes.
porque no puedes recuperar ya. Ya lo perdiste, ya, se acabó. Se cayó una taza, se rajó, ya no tiene compostura. No queda perfecto, por más que la pegues. Entonces, ese es un costo hundido. Entonces, este concepto apareció hace 10, 12 años o 15 años, porque antes solamente estaba el costo total, que es la sumatoria de costo fijo más costo variable, estaba el costo fijo, que es la maquinaria, la casa, el equipo, y estaba el costo variable, que son los insumos para producir el bien. Entonces, la suma de todo eso es el costo total. Y el costo marginal es la variación del costo total por la variación de una unidad de la cantidad, o la primera derivada del costo total con respecto a Q. Ese es el costo marginal. Entonces, tenemos que tener en claro que los costos hundidos son irrecuperables. Son irrecuperables. ¿Bien? Bien. Después tenemos suposiciones, fundamentos del análisis de reemplazo. Como se mencionó en la introducción, ¿no? Un análisis de reemplazo es una aplicación del método de valor siguiente, las suposiciones fundamentales para el reemplazo, el valor actual. Son las siguientes. Los servicios suministrados durante tiempos definidos. El retador es mejor. El retador es el mejor. El retador es el mejor retador disponible y ahora y en el futuro para reemplazar al defensor. Cuando el retador reemplaza al defensor, esto se repetirá por ciclos de la vida subsecuentes. Los estimados para cada ciclo de vida del retador serán los mismos. Entonces, eso que está ahí, ¿no? Hay que tenerlo en claro. ¿Está bien? Cuando dicen ciclo de vida, el ciclo de vida no es otra cosa que en la vida, en la macroeconomía, en las familias, en las empresas, siempre hay un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Cuando estás arriba, estás en expansión. Cuando estás abajo, estás en recesión, caída y recuperación. Entonces, estás en expansión, caída, recesión, recuperación, estás en lo máximo, expansión, caída, recesión, recuperación. De eso se trata. Las empresas pasan por un ciclo. Todas las empresas pasan por un ciclo. Y quieren estar menos tiempo en el ciclo de caída y recesión. Y quieren estar más tiempo en el ciclo de expansión y recuperación. Entonces, esos son los estimados y los costos para cada ciclo de vida del retador. El retador es el posible reemplazo. El posible reemplazo. La vida útil económica. La vida útil económica. Es el número de años en que son mínimos los costos del valor anual. Uniforme equivalente, tomando en consideración las estimaciones del costo más vigente. Durante todos los años que el activo pudiera suministrar el servicio. Suministrar el servicio. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora se ha establecido un valor estimado N en la vida de una alternativa o activo. En realidad, inicialmente no se conoce la mejor estimación de vida que se empleará en el análisis económico. Cuando se lleva a cabo un análisis de reemplazo o un análisis entre alternativas nuevas, el mejor valor para N debería determinarse utilizando las estimaciones del costo actual. A lo mejor
A la mejor estimación de vida se le denomina vida útil económica, es el MAUE, ¿no? Entonces, la vida útil económica es el número de años en que son mínimos los costos de valor anual. Un informe equivalente, tomando en consideración las estimaciones del costo más vigente durante todos los años que el activo pudiera suministrar el servicio. La vida útil económica se le conoce como vida útil económica o vida del costo mínimo. Una vez que se determina el VAUE, la vida útil económica, debería ser estimada por el activo aplicada a un estudio de ingeniería económica, si solo se consideran los aspectos económicos. La vida útil económica está determinada, ¿no?, o los costos si el activo está al servicio 1, 2, 3 años, etc. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿no?, el VAUE, la vida útil económica, y ahí tenemos nosotros la fórmula de recuperación. Valor anual total igual menos recuperación de capital, menos valor anual del costo anual de operación, igual recuperación, menos valor anual del COAT. El VAUE es el valor N del más pequeño del valor anual de los costos. Entonces, esa vida económica, ¿no?, ¿ya?, está expresada en esa fórmula del valor vida útil económica. Es el valor N del más pequeño del valor anual de los costos. Como aquí dice un ejemplo, ¿no? Menos 200 es menor que 500. Por eso eso es lo que se debe de tomar en la vida útil económica. En la vida útil económica. Costo disminuido y la recuperación de capital. Entonces acá tenemos la recuperación de capital, ¿no?, que es la recuperación del capital del valor actual de la inversión, está disminuyendo en cada año de posesión. La recuperación de capital se calcula por medio de la ecuación 6.3 que se repite aquí. El valor de salvamento S, que generalmente disminuye con el tiempo, es el valor comercial calculado para este año. Es el valor comercial calculado para este año. Entonces, la recuperación de capital es menos P, que es el monto de la inversión inicial, por la anualidad sobre presente, por una tasa de interés y por un periodo. Más el valor de salvamento, más el valor de salvamento por anual sobre futuro, por una tasa de interés y por N periodo. Y por N periodos. Bien. Incremento del valor actual para el COA. Puesto que las estimaciones del COAT generalmente se incrementan con el paso de los años, aumenta el valor anual del COAT. Para calcular el valor anual de la serie de los años 1, 2, 3, el COAT determina el valor presente de cada valor del COAT en el factor presente sobre el futuro y después redistribuye el valor P en los años de posesión empleados en el factor AP. La ecuación, ¿no? El COAT es el costo anual de operación. En la siguiente vamos a ver la forma.
P es la inversión inicial, ¿no? Monto, inversión inicial o valor comercial actual. SK es el valor de salvamento. El COAT es el costo anual de operación. El BC es el valor comercial actual, que se emplea para la inversión inicial cuando el activo es el defensor. El defensor es el activo instalado y los valores comerciales futuros estimados del valor comercial se sustituyen por los valores de salvamento en los años 1, 2, 3, N. Entonces, ahí te he explicado en la ecuación completa del valor actual el total de costos de cada año, ¿no? Total del valor actual viene a ser K, ¿no? El valor actual de K igual menos el monto de inversión anual sobre el presente por I por K, más valor de salvamento por anual sobre el futuro por I por K, menos sumatoria de J igual K, J igual a 1, por el costo anual de operación, presente sobre el futuro, y J, cierra corchetes, anual, sobre el presente por IK. Entonces, todo eso es la ecuación completa del valor actual. Curva del valor anual de los elementos del costo que determinan la vida útil económica. Mira, el valor anual total de costos es una U echada, que tiene un mínimo, que ha tomado el libro que es en esa posición. Y ese mínimo es la vida útil económica. La recuperación de capital es una curva de pendiente negativa, ¿no? Que al aumentar el valor del costo disminuye en los años y al bajar el valor del costo aumenta en los años. Y el valor actual de el costo anual de operación es pendiente positiva, que al aumentar el valor de costos aumentan los años y así sucesivamente. Entonces, estas tres curvas que tienen pendiente positiva, negativa y tiene una U echada con un mínimo, es lo que representa las curvas del valor anual. Y es cómo se mueven estas curvas. Cuando la vida inesperada se conoce por el caso del retador, que es el posible reemplazo, o el defensor, que es el activo instalado, su valor anual se determina a lo largo de N años, utilizando el costo inicial o el valor comercial actual, el valor de salvamento estimado después de N años y los cálculos de el costo anual de operación, este valor comercial, este valor anual es el correcto para utilizar el análisis del reemplazo. Hay el ejercicio 11.2 en la página 413, donde te proporciona el cuadro y tú tienes que ejecutar el ejercicio para recuperar aplicando las fórmulas antes dadas. ¿Okay? La vida útil económica. Si es razonable predecir la serie del valor comercial con un fundamento anual, se puede combinar los cálculos de el costo anual de operación para producir lo que se denomina costos marginales para un activo. Los costos marginales son los cálculos anuales de los costos de propiedad y operación de un activo para este año. Existen tres elementos para cada estimado del costo marginal anual. Costo de propiedad, la pérdida del valor comercial es la mejor estimación de dicho costo. El interés no ganado es el valor comercial al principio de año y el costo anual de operación de cada año. Entonces, ¿qué es un costo marginal? El costo marginal es la variación del costo total con respecto a la variación de la cantidad, ¿no? Entonces, esos son cálculos anuales de los costos de propiedad y operación de un activo para ese año. Tenemos que
utilizar el costo de oportunidad, que es el uso de la mejor alternativa. Ahí tiene la fórmula que hemos visto en la vida útil, ¿no? En la parte anterior. Es la fórmula que hemos visto, ¿no? Para determinar la vida útil en los costos marginales para cada año. Puede calcularse su valor anual equivalente, la suma de los valores, etcétera, 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 ¿no? Aquí tenemos nosotros estas conclusiones se basan en el grado en que realizan los estimados anuales del valor comercial. 1. Se realizan cálculos del valor comercial cada año. Entonces, cada año hacen una evaluación para ver si la maquinaria, el equipo funciona bien. Entonces, si no tiene reemplazo. Porque esta parte es que las empresas, las grandes empresas, revisan la maquinaria y si les está aumentando los costos, entonces tienen que reemplazarla o arreglarla. Pero más fácil sale reemplazar. Claro que si se arregla el costo es menor, pero ¿quién te garantiza la productividad? Claro, cuando es reemplazada por el retador, la cosa es mejor. ¿Está bien? Y 2, no se realizan cálculos de valor comercial cada año. Aquí el único cálculo disponible es el valor comercial, el valor de salvamento en el año N. Emplee este valor para calcular el valor anual durante N años. Estos serán los valores anuales de N en que se utilizarán. Sin embargo, quizás no sean los mejores valores en caso de que no representen el mejor valor anual total equivalente del valor de costo. De costo. Aquí tenemos, al complementar el análisis, el procedimiento de análisis de reemplazo en la siguiente sección se aplica utilizando los siguientes valores. Alternativa el retador. El retador es el posible reemplazo. Valor actual del retador para NR años. Valor alternativa del defensor. Valor anual del defensor para ND años. Entonces, con esto se completa la vida útil económica. La vida útil económica. En el análisis de reemplazo se llevan a cabo, ¿no?, dos maneras sin especificar el periodo de estudio para el periodo de estudio definido, con un periodo de estudio definido. El análisis de reemplazo determina cuánto el retador reemplaza al defensor. Cuando el retador reemplaza al defensor. Estudio completo se determina si el retador se elige para reemplazar al defensor en este momento. No obstante, si se mantiene el defensor, el estudio podría extenderse un número de años igual a la vida del defensor, después del cual un retador reemplazará al defensor. Utilice el valor anual y los valores de retador y defensor determinados en el análisis de la vida útil económica para aplicar el siguiente procedimiento de reemplazo. Bien, la empresa observa y decide si el retador va en busca del defensor, pero para eso tiene que hacer un análisis en la parte de la ingeniería económica con el valor anual. Con el valor anual. Este diagrama nos va a indicar cómo se lleva a cabo el reemplazo, o sea, el retador, el análisis de reemplazo, cómo se da, ¿no?
el análisis de reemplazo. Entonces, en el lado izquierdo está el periodo de estudio sin especificar. En el lado derecho está el periodo de estudio especificado. Entonces, el periodo de estudio sin especificar realiza una vida útil económica. Y ahí tiene el valor anual del defensor y el valor anual del retador. En esta línea se elige el mejor valor anual. Tanto puede ser el retador o el defensor. Eso se hace mediante cálculo económico de ingeniería. En el otro diagrama del lado derecho está el periodo de estudio específico, que se desarrollan las opciones sucesivas para el defensor y el retador, empleando el valor anual del defensor y el valor anual del retador. El valor del presente o el valor anual para cada opción. Y ahí de nuevo se toma la mejor opción. En ambos casos siempre se elige la mejor opción. ¿Cuál sería la mejor opción? La que genera mayor rentabilidad o la que genera menor costo. Esa es la mejor opción. ¿Está bien? Entonces, para hacer el análisis de reemplazo, se toman todas estas ideas. Ahí está la literatura que explica cómo se mueve esto. Análisis posterior a un año. Bien, en el caso 2, no todos los cálculos sean vigentes para ambas alternativas, especialmente el costo inicial, el valor comercial y el costo anual de operación procede del paso 3. En el caso que sean vigentes en N defensor, reemplaza el defensor. Bueno, en el punto 2 te está explicando que el N defensor se puede reemplazar varias veces. Si los estimados han cambiado, se actualizan, se determinan nuevos valores y de nuevo se vuelve al paso 1. El paso 1 es sobre la base del mejor valor del VAR, valor actual del reemplazo, valor actual del defensor, que elige la mejor alternativa de reemplazo o la mejor alternativa de activos instalados. Entonces, si no se da la 3, se vuelve a la 1. A menudo, lo importante aquí en esta parte es la realización del análisis de reemplazo. Lo que está pintado de negro es si el valor de intercambio real excede el valor de reemplazo de equilibrio, el retador, o sea, el posible reemplazo, es la mejor alternativa. Y deberá reemplazarse al defensor en ese momento. Si el valor de intercambio real excede el valor de reemplazo de equilibrio, el retador es la mejor opción. El defensor deberá reemplazarse al defensor en ese momento. Esa es la regla que se juzga, pero previa evaluación. Previa evaluación. En las consideraciones adicionales a un análisis de reemplazo, hay dos aspectos adicionales del análisis de reemplazo. Las decisiones de reemplazo para años futuros en el momento del análisis de reemplazo inicial. El costo de oportunidad y servicio es la mejor alternativa. ¿Ok? Y anticipación de futuros retadores mejorados. Anticipación de futuros retadores mejorados. En la mayoría de los casos, cuando la gerencia inicia un análisis de reemplazo, la pregunta queda mejor planteada de la siguiente manera. ¿Se reemplazará ahora, dentro de un año, dentro de 2 años, etcétera? Etcétera, ¿no? El procedimiento anterior responde al efecto de preguntarle siempre cuando los cálculos del retador
Bueno, aquí evalúan si se cambia la máquina o no. Si la máquina ocasiona que los altos costos, sí, el retador entra y reemplaza. Entonces se hace según previo análisis, previo valor de salvamento, previo monto de inversión, etcétera, etcétera. Porque van a ver un ejemplo donde te dan el monto de inversión, te dan el valor de intercambio, te dan el valor comercial, te dan el periodo y te dan la tasa de interés. Entonces, con esos 5 o 6 elementos tú puedes evaluar si se puede, es mejor reemplazar o es mejor que se quede el activo instalado. Eso es todo lo que se tiene que aprender en esta parte. La conclusión es simple, dice, ¿no? La conclusión es simple. Emplee la inversión inicial del retador, o sea, del posible cambio, y el valor comercial actual, el valor comercial actual, ¿no? Del defensor, que es el activo instalado, como costos iniciales en el análisis de la vida útil económica y en el análisis de reemplazo. Esa es la conclusión que se da a estas consideraciones de reemplazo. Emplee la inversión inicial del retador con el valor comercial del defensor como costos iniciales en el análisis de la vida útil económica y en el análisis de reemplazo. Una premisa fundamental en un análisis de reemplazo se refiere al hecho de que el retador reemplazará al defensor en cierto momento en el futuro, siempre que el servicio se siga requiriendo y un retador que valga la pena se encuentre disponible. Entonces, esas cosas se dan en los mercados del trabajo o de las empresas. La expectativa de mejorar siempre los retadores pueden estimular a retener el defensor que se establecen algunos elementos relacionados con la situación tecnológica, costos, fluctuaciones en el mercado, negociaciones por el contrario. Un ejemplo del montaje electrónico. Un ejemplo del montaje electrónico. Bien. Un gasto considerable en equipo cuando las normas cambiaron inmediatamente después de la compra forzó un análisis de reemplazo prematuro y una pérdida cuantiosa de capital invertido. El análisis de reemplazo no sustituye la disponibilidad, el retador predecible. Es importante comprender las tendencias, avances y fuerzas competitivas que suelen completar el resultado económico del análisis de reemplazo. Bueno, en este análisis se debe de tomar en cuenta los impuestos. En este análisis se deben de tomar en cuenta los impuestos. Si los impuestos deben tomarse en cuenta, remítase ahora o después a la siguiente sección del capítulo 17. Entonces, si entran los impuestos, porque los impuestos es una reducción. Recuerden que los impuestos es una exacción que te hace el Estado a los consumidores y a las empresas, ¿no? A las empresas. Análisis de repaso durante un periodo de estudio específico. Bien, ponen ustedes ahí que los 6 años, son el horizonte de planeación específico, ¿ok? Para
es un horizonte que toman en cuenta. Por ejemplo, un automóvil en Japón es 3 años, en Estados Unidos 4 años, en el Perú es 5 años, periodo de caducidad. ¿Por qué? Porque dice que las pistas en Japón son muy buenas y se pueden reemplazar para el efecto de la tecnología. En cambio, en este país las pistas son un poco malas y el deterioro es mucho más rápido. Pero esos carros tienen periodo de duración de 10 años. Pero con todo lo que sucede, le bajan el periodo de caducidad. O sea, cuánto tiempo deben de durar. En resumen, cuando la vida restante del defensor es más breve que el periodo de estudio, el costo de suministrar los servicios del defensor a partir del final de la vida restante. Cuando dicen esperada, es en diciembre. Esperada es en diciembre, hasta el final del periodo de estudio. Debe calcularse con tanta exactitud como sea posible e incluirse en el análisis de reemplazo. Entonces, todo es, cuando dicen esperado, como dice ahí, es el análisis de reemplazo que se utiliza. Que se utiliza. En la siguiente figura, que es la misma que hemos visto anteriormente, ¿no? En la rama derecha, en la figura 11.4, muestra una vista general del procedimiento de estudio de reemplazo para un periodo establecido. Entonces, ahí tienen ustedes opciones sucesivas, periodo de estudio sin especificar y periodo de estudio específico. Realizan el análisis de la vida útil económica y tenemos el valor actual del defensor, el valor actual del retador, y tenemos que elegir el mejor valor anual. Puede ser el retador o puede ser el defensor. En el otro lado también, pero del valor presente y del valor anual. Nada más del valor presente y del valor anual. ¿Qué son opciones sucesivas y valores del valor anual? Se llevan a cabo de todas las formas viables de utilizar al defensor. El defensor es el activo instalado y el retador es el que posiblemente lo reemplace durante un tiempo, un periodo de estudio. Puede haber una o varias opciones. Cuando más extenso sea el periodo de estudio, más complejo se torna el análisis. El valor anual del defensor y el valor anual del retador se utilizan para formar una serie de flujo efectivo equivalente para cada opción. Elección de la mejor opción. Ahí está. Se elige la opción con mínimo costo o mayor rendimiento con respecto al ingreso o beneficio. Entonces, valor presente, el valor actual. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Que tiene que ver la mejor opción es un costo mínimo o el mayor ingreso, o mayor beneficio o mayor rendimiento. Eso es. Entonces, los ejercicios que están el 11.1, el 11.2, el 11.3, el 11.4, el 11.5, ¿no? Cuando dice Claudia trabaja en Lockheed Martin, en la división de mantenimiento de aviones, se prepara para lo que ella y el superior, el jefe de división, esperan que resulte un nuevo contrato de defensa de 10 años de lo bueno. Allá, pues seguramente estos casos pueden ser reales, ¿no? Porque allá las compañías de aviación utilizan todo este instrumental, todo este instrumento. ¿Ok? Y aquí están los ejercicios resueltos en los que ustedes pueden intervenir. El 11.16, por ejemplo, ¿no? El 11.16. Te dan el costo inicial, te dan el costo anual de operación, te dan el valor comercial, te dan el valor de salvamento, te dan la vida en años, ¿no? De 3 compañías, el que tiene la actualidad, en la nueva compra y el de doble capacidad. Entonces, te piden evaluar
las tres opciones y quedarte con la que tiene menor costo o mayor rendimiento económico. ¿Ok? Entonces ahí tienes tú la solución para que puedas observar cómo funciona esto. Bien, este capítulo es en esencia la maquinaria que llegan a las empresas, cuánto tiempo dura y tienen que ser reemplazadas. Al que reemplaza le llaman retador y la maquinaria que llega es el defensor. Son activos instalados y el de retador es posibles reemplazos. Entonces se trata de evaluar con el valor anual, el valor presente, ¿no? Y escoger la mejor opción que tiene o un costo mínimo o un mayor rendimiento. Nada más. Bien, si hubiera preguntas sobre esto, si no, terminaríamos acá. Terminaríamos acá. Y pasaríamos a Alarcón Castelo. No vino. Anaya Villar, Paolo, no vino. Berrios, este aula. No, este no es de este aula. Este no es de este aula. Este de la U. Caballero Balboa, Caterín Milusca, Presente, profesor. Cárdenas Piero, Cárdenas Icho Piero Aldair, Presente, profesor. Castro Aguilar, Shakira, no vino Shakira. Que alguien me diga si está Shakira o no. Está Shakira presente, o no. profesor, solo su internet está lento. Ya, listo, gracias. Sí, profesor, presente. Ya. Sí. Chávez Grados, Shakira está presente, Chávez Grados, Claro Ramírez, Johan Paul, Presente, claros, profe, buenas noches. ya, Dávila Colonio, Dávila Colonio, Dávila Colonio, Florian Quijada, Quijada Manuel, Presente, profesor. Galvez Díaz, Presente, profesor. Gutiérrez Guzmán Piero, Gutiérrez Guzmán Piero, Alba Macifón, Presente, profesor. Novoa Larco, Presente, profesor. Ramos Jonathan, Yair, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches, Raimundo Quinto, Presente, profesor, buenas noches. Roja Guillermo Yerso, Roja Guillermo, Roja Ramírez, Presente, profesor. Silva Espinosa, Presente, profesor. Supo Martínez, Presente, profesor. Villa López Baudilio, Villa López, listo. Bien. Si no hay preguntas, nos quedaremos ahí y pueden seguir leyendo su capítulo que es el reemplazo y conservación.
hay ejercicios, los ejercicios están resueltos ahí, ¿no? Y eso que el profesor de práctica les traerá más ejercicios sobre estos temas, ¿no? Estos temas. Bien, si no hay preguntas, nos quedamos en esta parte. Y, ah, este,